Bien, tal y como les habíamos prometido, ya está con nosotros Jaime Ariztía Escuder, quien es el administrador general de la Termoeléctrica Punta Catalina, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre este importante hombre de la sociedad dominicana. Jaime Ariztía Escuder nació en La Vega en el año 1965. Realizó estudios primarios en el Colegio San Judas Tadeo y secundarios en el Colegio Aura Tavares Beliar. En el año 1985 se graduó de licenciado en Economía summa cum laude en INTEC. En el 89 recibió un doctorado de Economía en la Universidad de Barcelona. En el 94 obtuvo el título de Magíster en Matemáticas Puras en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. En el 2003 se graduó en la Universidad de Chicago, donde obtuvo el Master of Science en Financial Mathematics. En el año 1989, desde el 89, ha sido profesor de Economía, Matemática y de Econometría en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, en INTEC y en UNIBE. Ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Unión Europea, de UNICEF y de la CEPAL. También ha escrito 12 libros. Ahora, hoy en día, el hombre continúa dando clase en esas universidades, pero además es el administrador general, como dijimos, de la Termoeléctrica Punta Catalina. Para mí un inmenso placer tenerte aquí en el programa Verdades al Aire, mi hermano. No, el placer es mío. Realmente es de mucha satisfacción estar aquí contigo. Gracias, gracias. Para poner en contexto y entrar de inmediato en la entrevista, quisiera saber cuándo comenzará a toda su capacidad disponible a funcionar Punta Catalina. Bien, la central termoeléctrica Punta Catalina, que consiste en 2 unidades, ya tiene una que está operando a plena capacidad y la segunda ya está preparándose para lo que serían sus pruebas de rendimiento y confiabilidad. Y se espera que ya a partir de marzo pues esté operando a plena capacidad. De tal manera que a partir de ese mes de marzo estaríamos supliendo entre el 30 y el 35% de toda la demanda de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado. ¿Podría saber el país cuánto ha sido la construcción, la inversión en la construcción de esta planta? Mira, tú puedes, entre 2.350 y 2.400 millones de dólares es que va finalmente a ser invertido en esa no está definido, pero es en ese renglón. Sí, porque acuérdate que hay todavía algunos pagos que se están realizando y entonces obviamente recuérdate que esto está en función de lo que suceda con relación a la demanda que está realizando pues el consorcio de Brechtec y Moe Estrella, que ellos han solicitado un pago adicional de 708 millones de dólares. Nosotros lo hemos rechazado, hemos estado discutiendo con ellos. Ellos han ido ajustando lo que es esos 708 millones de dólares, han llegado hasta 973 millones de dólares. Entonces hay una discusión grande. Hasta ahí vamos a llegar en raza. Pero el punto más importante es que nosotros, lo que hasta ahora se ha colocado está en ese monto, entre 2.350 y 2.400. Bien, ese es el monto de la inversión, pero ¿cuál es el monto? ¿Qué valor tiene? ¿Qué precio tendría esa planta otra cosa, ahora? Exactamente. Ya es otra cosa, mira. Otra cosa más importante sí, que claro, la primera. Exactamente. ¿Por qué? Porque el valor de un negocio está en su capacidad de generación de flujo libre de efectivo. Entonces, aquí tú tienes 2 grandes componentes. Hay uno que está directamente vinculado con la planta, que la beneficia a ella y que determina el valor directo de la planta. Ese valor directo de la planta ahora mismo es de 2.500 millones de dólares. Si tú tienes al valor presente lo que es el flujo de efectivo, ten en cuenta que este negocio tiene un EBITDA. El EBITDA es el Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, Amortization, que es el nivel de utilidades antes de intereses, depreciación y amortización, de 240 millones de dólares al año. Si eso tú lo traes a valor presente, ¿verdad? Tomando en cuenta lo que sería el cálculo del flujo libre de efectivo, que todo negocio depende de la capacidad de generación de efectivo. Si tú lo traes a valor presente, eso te da 2.500 millones de dólares. Pero ese no es todo el valor creado por la planta. ¿Por qué? O sea, 2.500, perdóneme, aparte de los 2.500, digamos que se tomó en la inversión. No. La inversión es lo que tú tienes que invertir para construir esos hierros. Entonces, ahora, el negocio lo que vale es en cuanto al flujo de efectivo. La plusvalía, exactamente. ¿Cuál Entonces, ha sido? El flujo de efectivo, olvídate de la inversión ahora. El flujo de efectivo, si tú fueras a vender, por ejemplo, acciones o a vender deuda, ¿qué es lo que vale ese negocio? Ese negocio vale directamente 2.500 millones de dólares. Ahora, la pregunta ¿es ese todo el valor creado por Punta Catalina? No. ¿Por qué? Porque Punta Catalina va a ahorrarle a las distribuidoras entre 120 y 200 millones de dólares. Es decir, tú tienes que calcular también al valor de los 240 millones anuales de Punta Catalina, lo que ella le va a ahorrar a las distribuidoras en compra de energía eléctrica. Y le va a ahorrar entre 120 y 200 millones. Es decir, que el nivel de beneficio completo que puede generar
La central termoeléctrica Punta Catalina para el Estado Dominicano son 440 millones de dólares. O sea, si fuéramos a venderla, como de hecho se está haciendo, se quiere vender por lo menos el 50% de las acciones, ¿de qué valor partiríamos? Ok, de los 2.500 millones de dólares, porque el otro se queda al Estado directamente. O sea, el Estado tú tienes que separar, uno, lo que es el valor de la central termoeléctrica Punta Catalina directo, de ahí es que tú venderías acciones si te interesa, porque cuando se habla de vender acciones, ¿qué es lo que se interesa aquí? Lo que nos interesa es traer un socio estratégico que ayude a la administración de la planta y que ayude a su operación y mantenimiento de la mejor forma Pero posible. ese socio es lo que va a preguntar, ¿cuánto cuesta lo que tú me estás vendiendo el 50%? Exactamente. Entonces no puede ser un 50% proyectado de ganancias, sino que tiene que haber un valor real. No, es que es así que se calcula. Se calcula proyectando así. ganancias. Claro. O sea, tú agarras y dices, mira... O sea, con esas proyecciones, y perdóname hermano, valdría por lo menos no 2.500, sino 4.000 millones. No, lo que pasa es que tú lo tienes que traer a valor presente. Sí. O sea, si tú sumas todos los beneficios de aquí a 30 años, obviamente que tú tienes muchísimo más de 4.000 millones. O sea, claro, ese cálculo que tú haces es tomando en cuenta los dólares que va a recibir a lo largo de los 30 años. Pero para tú traerlo a valor presente, tú utilizas una tasa de descuento. Es decir, no es lo mismo $1 hoy que $1 dentro de 40 años, ¿verdad que no? No, claro. Entonces tú tienes que traerlo para poder compararlo todo a valor actual. Eso tú lo haces con una tasa de descuento. Tú lo traes, ese valor que está en el futuro, lo traes aquí al presente. Es como que te digan a ti, por ejemplo, si tú vas a depositar un dinero en un banco y te paga 10%, dentro de un año, si tú depositaste 1 millón, te van a dar 1.100.000. Ese 1.100.000 equivale al millón de ahora. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, si tú tienes 1.100.000 en el futuro, dentro de un año, equivale a 1 millón ahora. Asimismo, si tú tienes $1 millón recibido de beneficios dentro de 40 años, si tú lo traes a valor presente, es menos de 1 millón. Mire, entonces, al final, lo importante es cuánto te cuesta a valor actual. A valor actual, la central termoeléctrica Punta Catalina directamente te cuesta 2.500. Ahora, ¿es ese todo el valor creado por Punta Catalina? No, porque hay otro valor presente equivalente a 200 millones de dólares anuales que se va a beneficiar las distribuidoras. Y ese es un valor que el Estado se queda directamente con él. Y ese puede ser un valor que si no se hubiese construido Punta Catalina, hubiese superado los 3.000 millones de dólares. En deuda. No, o sea, en beneficios. O sea, claro, tú lo dijiste bien. Sí. Si no se hubiese construido Punta Catalina, hubiese sido un agujero para el Estado. Pero como ahora se construye Punta Catalina, es un beneficio para el Estado. Bien, mire, se nos vendió que Punta Catalina vendría a exorcizar los continuos apagones, Correcto. Históricos apagones. Correcto. Que con Punta Catalina, por ejemplo, evitaríamos esos contratos leoninos con empresas energéticas. Correcto. Se nos vendió una serie de cosas que la Correcto. población en un momento dijo, pues vale la pena que construyamos Punta ¿Es así? Catalina. Tenemos Punta Catalina. Correcto. ¿Por qué vender una empresa que nos da todos esos beneficios que se nos propuso? Porque ¿Por qué venderla? Sí, porque acuérdate que no es venderla. Es Vender el términos de que- 50%, buscar un socio. sí, pero venderla no significa agarrar y sacarla del país. No, claro. O sea, ya está en el mercado. Entonces se consigue. En primer lugar, tú tienes 30 al 35% de la energía más competitiva en el mercado. Es Punta Catalina. Lo O sea, cual ya es una ganancia para el Estado. Para el país, Sí. para la sociedad dominicana. Sí. Ahí no importa quién sea el dueño de una parte de las acciones. Sí. Puede ser tú dueño de una parte de las acciones. Que Ahí Dios no te importa. oiga. Claro, porque fíjate lo siguiente. ¿Por qué no se le va a dar la oportunidad al pueblo dominicano de ser dueño directo de partes de Punta Catalina si se quieren vender acciones directamente al público, a las AFP? Entonces, primer elemento. Del 30 al 35%, no importa quién sea el propietario, no importa quién sea el socio estratégico, no importa si es el Estado, no importa si es Adolfo Salomón, no importa. Tú tienes Dios que te oiga. el 30 al 35% de la electricidad va a ser a unos precios extraordinariamente competitivos. Pero- Entonces, primer punto. El otro punto que tú señalas es que se van a eliminar los contratos leoninos. Fíjate que ya la presencia de Punta Catalina es tal que ya se han convertido o se están en proceso de conversión alrededor de 700 megas que estaban en diésel y en fuel oil se van a convertir a ¿qué? A gas natural.
Si no hubiese sido por Punta Catalina, eso no sucede. Yo insisto en la pregunta, hermano, Sí. porque mucha gente sé que tampoco ha entendido de forma Pero total. vamos a explicarse, no te preocupes. Exactamente. Yo lo que insisto, si tiene esas ventajas, si tenemos esos beneficios, si tiene de ganancia 274 millones de dólares. 240. 240 millones Anuales. de dólares anual. Correcto. ¿Por qué hay que transferir a Salomón o a quien sea Sí. el 50% de las acciones? Te ¿Cuál es explico. la necesidad No, del gobierno hacer solamente si hay un beneficio en hacerlo. ¿Cuál Para sería el pueblo beneficio? dominicano. Fíjate lo siguiente. Vamos a suponer que tú vas a recibir durante 40 años, ¿verdad? Vamos a suponer que tú vas a estar recibiendo 240 millones de dólares. 240, todos los años. Sí. Hasta allá, hasta dentro de 40 años, tú vas a recibir 240 millones de dólares. Y alguien te dice, mira, yo te voy a dar hoy lo que significa ese valor presente de esos 240 millones más una prima adicional. Es ¿Cuánto decir, sería eso? ¿Se ha que calculado? Eso es lo que te digo, 2.500 millones de dólares. Tendría que dar el que vaya a comprar el 50%. No, es el valor completo de la empresa. El valor completo de la empresa tú lo puedes descomponer luego en lo que sería una parte que será capital puro y simple, que tú podrías asumir 30%, y una parte que puede ser deuda, 70%. Pero yo lo que pregunto es, ¿cuánto tendría que dar quien vaya a ser socio del Estado Dominicano en Punta Catalina? Depende la proporción, que era lo que te estaba explicando ahora, de lo que sería deuda y capital que tú quieras. Pero no hay un estimado que la gente tenga en su cabeza, que sepa que, bueno, al Estado le va a entrar, el gobierno tiene prisa en vender porque le van a entrar 1.000 millones, digamos. No, el Estado, si el Estado vendiera con una colocación de 70% de deuda, eso es 1.750, y 750 de capital, el Estado le entraría 1.750, te voy a explicar ahora mismo, le va a entrar al Estado Dominicano a 750 por 0.5, serían 375 más 1.750, 375 más 1.750, 2.125 millones de dólares. Bien, no entraron 2.125 millones. Correcto. ¿Para qué? Ah, ¿Por bueno, qué el Estado tiene que vender esa proporción? No. Si tenemos ganancia de 274 millones, si 240. tenemos conjurados, los apagones, Exactamente. si en los próximos días podríamos incluso llegar a tener la oportunidad de que el precio del kilovatio pueda bajar. no, claro. O sea, fíjate lo siguiente, es que ya las distribuidoras, esto es aparte, o sea, nosotros le vamos a estar vendiendo a las empresas distribuidoras a los precios más competitivos que ellas puedan comprar. O sea, métete eso en la cabeza. No importa, es que vuelvo y te digo, no importa quién sea el socio de Punta Catalina, no importa eso. Ya todo eso que tú estás diciendo, que son beneficios de los precios, de que va en contra de los contratos leoninos, de energía eléctrica estable, continua y muy eficiente, todo eso está. Eso se va a quedar. Más Eso- el beneficio principal que no se Claro. ve es que será del Estado. No. Y no habrá empresas que en un momento presionen al Estado con esas deudas financieras. No, es que- eso- o sea, ¿a qué tú te refieres? O sea, cuando tú dices que no habrá presión al Estado por deuda financiera. Exacto. Explícame eso. Si el Estado tiene, por ejemplo, a Punta Catalina, está funcionando con toda la factibilidad, no es lo mismo que un Estado que no tenga Punta Catalina, que siente la presión de las empresas privadas que generalmente esquilman y presionan para que le pague su dinero como es debido. Mira, es que no, pero espérate lo siguiente, fíjate lo siguiente, lo que tú me estás diciendo es que con Punta Catalina Eso es otro no habrá, plus. sí, pero no habrá una presión sobre las distribuidoras para que le paguen. Perfecto. Pero entonces a Punta Catalina hay que tomar una decisión aquí. No, vamos a ver, Adolfo Sí. Salomón, vamos a poner aquí claro, ¿tú quieres que a Punta Catalina se le pague o no se le pague la energía eléctrica oportunamente? Claro Y que que sea sí. un negocio rentable y que la planta se maneje de forma bien durante 40 años y que se mantenga por el librito y que esa planta no tenga fallos. Le contesto la pregunta. Ajá. Como dominicano, yo quiero que se le pague, yo quiero que tengamos esas ganancias de 240 millones en el tiempo, todos los años, que no se le venda un 50% a nadie, porque ¿por qué venderlo? Ok, porque tú tendrías, en caso, porque fíjate lo siguiente, es que eso no es obligatorio, yo lo que te estoy diciendo Sí. es, en caso de que sea atractivo, porque esto ¿cómo es que se hace? Tú sales a los mercados internacionales y dices, mira, yo tengo este activo que me está generando estos beneficios, ¿hay alguien que esté dispuesto a pagar este valor? Su Si opinión hay- como administrador, ¿fue que se venda o que no se venda? Mira, ¿Qué? yo te puedo decir lo siguiente. Todo depende la oferta que me hagan los inversionistas, el socio estratégico.
Ya todo lo que tú me dices en términos de beneficios de tener una planta que va a generar electricidad con el 30-35% está instalada, nadie se la va a poder llevar. Tener una planta que me va a presionar hacia la baja los precios, ya nadie va a ir en contra. Hacerlo. Poder generarle un beneficio directo a las empresas distribuidoras de más de 180, 200 millones de dólares al año, ya eso lo tenemos. Exacto. Lo único que tú tienes ahora es decir, tú quieres recibir a lo largo del tiempo gotas o tú quieres recibirlo una parte por adelantado. Siendo algo tan importante, perdóneme, y tan determinante, eso de recibir ese dinero a lo largo del tiempo, ¿no es algo que debería decidirse en Congreso y no un gobierno? Sobre todo, ¿qué le parece Perfecto, perfecto. Ya eso es otra decisión que tiene que tomar la sociedad. Si tú dices, mira, óyeme, mejor es que esperemos después de las elecciones. Ya es otra decisión. Sí, pero la suya, como experto, ¿usted no cree que es necesario esperar otro momento? Mira, mi decisión es, todo depende de las condiciones del mercado internacional. Por ejemplo, ahora mismo las condiciones del mercado internacional son óptimas. Para que tú tengas una idea, mira, República Dominicana colocó ahora en esta semana que pasó en los mercados internacionales su deuda soberana. Y te voy a decir la tasa de interés a la cual colocó. Mira, la tasa de interés a la cual colocó la deuda a 40 años, fíjate, deuda a 40 años, la colocó, y te voy a decir ahora mismo la tasa de interés, te voy a decir el cupón y te voy a decir la tasa de interés, a ver, que la tengo aquí está, y te voy a decir la tasa de rendimiento y el cupón de cada una de esas deudas. Dame un segundito, aquí está, mira. A 10 años fue 4.50 y a 40 años 5.875 colocó. ¿Qué significa eso? Que el mercado ahora mismo tiene liquidez. El mercado está dispuesto a comprar activos buenos, como la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Quizás dentro de un año no haya las mismas condiciones. O sea que todo va a depender si hay o no hay condiciones. Yo lo que te digo a ti es lo siguiente. Digamos que hay condiciones económicas perdóname hermano, hay condiciones económicas, el mercado está favorable, el país está excelente. Exactamente. Pero tenemos una situación en el país, tenemos la proximidad de unas elecciones, es pertinente meternos en ese rollo ahora. Yo lo que te digo a ti es lo siguiente, esa es una decisión que la sociedad tiene que tomar. La sociedad tiene que tomar y decir, mira, es mejor que la pospongamos esto hasta después de las elecciones. Y esperemos entonces. ¿Usted favorecería que sea después? Yo te voy a decir lo siguiente. Yo lo que favorecería es que se haga una operación que beneficie al pueblo dominicano. Ese es mi mensaje. Pero no que sea después de las elecciones. Óyeme, en el momento oportuno, que sea el óptimo para maximizar el nivel de ingreso que reciba el Estado dominicano, que significa el pueblo dominicano, a la hora de vender parte de las acciones de Punta Catalina, ese es el momento. Si hay un cambio de gobierno, ¿podría cambiar esa optimidad, esa optimización de factibilidad de venta? Mira, un cambio de gobierno, dependiendo de la política económica que ejecute y que perciban los inversionistas, puede hacer que cambie el precio de la deuda. Vámonos a una primera pausa comercial y cuando regresemos en 2 minutos, usted continúa ahí mismo donde lo dejó. Perfecto. Vamos. Bien, continuamos en esta interesante entrevista con mi amigo y hermano Jaime Ariztía Escudero. Entiendo todo el proceso, pero ¿para qué vender? Es lo que no entiendo. ¿Qué hacer con esos cuartos? ¿Por qué el gobierno, qué tiene que hacer el gobierno con esos cuartos ahora? No, mira, eso es simplemente una operación que beneficie al pueblo dominicano. El dinero que reciba, eso se tiene que utilizar ya en base a lo que sería, digamos, un programa, ya sea de inversiones, ya sea un programa de apoyo a segmentos más vulnerables de la sociedad. Ya eso lo tiene que decidir nuevamente la sociedad. Cuando yo hablo de la sociedad, es la combinación del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional. Pero es una sociedad organizada, pero dada nuestra nomenclatura, un gobierno que le quedan 4 meses para salir, lo va a invertir en lo que él crea. No, entonces tú lo que me estás diciendo implícitamente, mira, Jaime, yo lo que creo que lo ideal es que se cree un fondo, con esos recursos, porque este es el momento, digamos, vamos a suponer este es el momento indicado para tú salir y flotar deuda o flotar acciones de Punta Catalina.
este es el momento oportuno y tú podrías levantar una liquidez, pero no la gastes, colócala en un fondo, guarda ese fondo y entrégaselo al próximo gobierno. Eso sería en un país diferente, en una República Dominicana. Eso se puede hacer. ¿Y por qué no? Porque ¿cuál es el sentido que tiene para el gobierno actual la prisa de vender Punta Catalina para poner, perdóname, esos fondos en una gaveta para que lo administre el otro? No tiene lógica. Sobre todo un proceso electoral en donde el dispendio a favor de los candidatos es... No, pero yo lo que te digo a ti es lo siguiente. Fuera de ese tema de lo que ha sido la historia, eso, nosotros tenemos que tratar de apoyar lo que sería la creación de una sociedad más moderna, una sociedad más justa y poner nosotros nuestro elementos sobre la mesa y decir, mira, lo que conviene es, si este es el momento indicado para tú flotar deuda o flotar acciones en los mercados internacionales de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina y generar un beneficio para el pueblo dominicano, pero tú crees que no es conveniente ahora hacer lo que sería la colocación interna de esos recursos, sino dejarlo en un fondo para el próximo gobierno. Para mí, por ejemplo, lo conveniente sería que un gobierno serio que apoye a su país, haga el estudio de factibilidad, deje todo determinado para que sea entonces la nueva fuerza política, el que ejecute la compra o la venta. Ahí está tu recomendación. Pero no, de que no tiene sentido para un gobierno dejar unos fondos guardados. Eso no lo hace nadie aquí. No, el doctor Balaguer lo hizo. Aquí, pero Balaguer era un hombre de sui generis. No, pero que ese es el punto. Manejaba la economía con una libreta, con un cuaderno petete. Pero dejaba fondos. O sea, el doctor Balaguer, el general Trujillo, fueron gente muy responsables en términos de manejo de finanzas públicas. Hubo situaciones difíciles para ellos. Por ejemplo, en el 1990, Balaguer ahí cometió algunos errores, generó el proceso de hiperinflación, recuérdate, hiperinflación. La diferencia es, hermano Jaime, que estamos frente a un gobierno que tiene un 38% del PIB comprometido, que tenemos deuda. ¿Por qué dejar un fondo cuando puede utilizarlo en pagos, por ejemplo? Exacto, ese es otro punto. Pudiera utilizar perfectamente esos recursos para desmontar deuda. Exacto. Eso también lo pudiera hacer. Pero un año electoral no es verdad que lo va a hacer. Ya eso es algo que habría que... Una percepción. Sí, esa es tu percepción, pero habría que realmente ver lo que ha sido el historial del presidente Danilo Medina. Porque fíjate lo siguiente, el presidente Danilo Medina, ¿cómo toma las finanzas públicas en el año 2012? 6.7% de déficit y lo ha bajado a 2.3%. ¿Tú crees que eso no es responsabilidad? Mira, yo te voy a decir una cosa. Hemos evaluado a los diferentes presidentes en materia de finanzas públicas. Y el presidente que mejor desempeño ha tenido en reducir déficit público después de haberlo alcanzado en 6.7% ha sido el presidente Danilo Medina. Explíquemelo mejor, porque ¿cómo se reduce el déficit público aumentando la deuda? Tanto la interna como la externa. Sigue siendo alto. Y comprometiendo un 38% fíjate lo del siguiente, PIB. es muy sencillo. Mira lo siguiente, yo te voy a graficar aquí lo que es la evolución, si no hubiese tomado el poder Danilo Medina, lo que hubiese sido la evolución de la deuda, ¿verdad? Ahora yo te voy a enseñar la evolución de la deuda en el gobierno de Danilo Medina. Este es Danilo y este es otro. Fíjate cuál es la diferencia. La diferencia es la pendiente. Las dos son positivas, las dos siguen subiendo, pero ¿cuál sube más? La de arriba. La de arriba, ¿por qué? Porque el déficit es mayor. Entonces, ese es el punto. Claro que la deuda, mientras tú tengas un déficit, ya sea 1, ya sea 2, ya sea 2.3, claro que tú vas a tener que seguir subiendo la deuda, pero a un menor ritmo. Ese es el punto. Mire, otra de las desventajas de vender a Punta Catalina sin el concierto de la nación y en un momento inapropiado es que si yo soy el sector privado y compro el 50%, ya el Estado no tendrá la posibilidad de decir, mañana déjame darme el lujo de rebajar el precio de la tarifa eléctrica. ¿Por qué? Porque tengo que hablar con mi socio, que no es político ni es gobierno, ni le interesa que yo baje el precio. No, es que ese es el punto. Tú vas a fijar el precio a la hora de tu vender. Entonces, ahí el gobierno tiene que tomar la siguiente decisión. Gobierno, ¿tú quieres tener un precio para recibir 2.500 millones o tú quieres un precio para recibir 500 millones o 1.000 millones de dólares? Todo va a depender de lo que quieras recibir como valor el negocio. Tú ahí vas a decir, mira, yo quiero 2.500, bueno, tu precio debe ser X. Pero si tú quieres, por ejemplo, únicamente recibir 100 millones, el precio es muchísimo más bajo. Entonces, todo va a depender de qué quiere la gente. Entonces, yo creo que esa es una buena pregunta para la sociedad. Mira, a la sociedad hay que preguntar lo siguiente. Mira, nosotros como país hemos invertido 2.400 millones de dólares en Punta Catalina. Lo hemos invertido ahí. ¿Ustedes quieren que yo le venda la energía a 9 o quieren que yo se la venda a 5.5?
Pero precisamente esa es la incertidumbre en la sociedad, gira en torno a que uno dice, bueno, si la vende, mañana me va a aumentar el precio de la electricidad. ¿Cuál es la garantía? No, porque eso es un contrato. O sea, el precio de la electricidad, tú lo fijas, lo que es un pago por capacidad. Déjame explicarte, el precio por capacidad tiene dos elementos. Hay uno que es el pago por la capacidad que tú tienes, tu potencia, y el otro es la energía que está en función del combustible. Si sube el precio del carbón, obviamente sube. Si baja el precio del carbón, baja. Que por cierto, nosotros hemos establecido unos esquemas de compra de carbón que nos ha permitido comprar carbón muy por debajo de lo que son los precios internacionales. Antes de entrar ahí, me gustaría, usted dijo, si el precio sube en el mercado, pues sube, y si baja el precio, baja. Si la empresa es del Estado Dominicano, probablemente el Estado puede amortiguar. Entonces ahí, pero si hay un socio que necesita sus cuartos, ganar su dinero, no hay que subirlo. Entonces, fíjate, a mí no me importa lo que le pase al pueblo. Pero tú lo que estás introduciendo aquí es el elemento de la distorsión siempre. O sea, fíjate que ahorita me colocaste un elemento de distorsión, de que si no es del Estado, no puede el Estado amortiguar y acumular deuda. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, eso es malo. O sea, porque tú distorsionas el movimiento de recursos que debería ir a Punta Catalina. Si tú le dices, no, la distribuidora, que no le paguen, entonces, eso es malo, la quiebra Punta Catalina. Lo otro que tú me estás diciendo, no, si sube el precio de los combustibles, no le suba la tarifa. No lo traspase eso a las distribuidoras y que lo absorba y que quiebre Punta Catalina. O sea, las dos recomendaciones que tú me estás dando llevan a la quiebra de Punta Catalina. Entonces, ahí como sociedad... Yo no estoy dando recomendaciones. pero yo me trato de poner en el lugar de la gente. Y yo te estoy explicando. Fíjate lo siguiente. La gente, hay que explicarle las cosas. Sí. O sea, tú quieres ejecutar una política que quiebre Punta Catalina o que lo haga rentable. Nosotros, como hemos montado Punta Catalina, es para que sea una empresa extraordinariamente rentable. Extraordinaria, pero esa es la sociedad. La sociedad me dice a mí mañana, Jaime, móntame una empresa donde las distribuidoras no te paguen. Móntame una empresa donde si sube el precio del carbón a nivel internacional no me suba la tarifa, sino que tú lo amortigües. Yo la monto. Bien, toda Punta Catalina está montada para ser rentable con o sin socios, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? O sea, no hay que tener preocupación en ese sentido. Exactamente. Está siendo administrada como se tiene que administrar una empresa en que el pueblo dominicano colocó con sacrificio, con esfuerzo, 2.500 millones de dólares. Ahí está ese dinero invertido por el pueblo dominicano. Eso vale 2.500 millones de dólares. La vamos a hacer rentable. ¿Cuántas empresas nacionales y extranjeras han estado detrás de esta compra? Muchas, te ha dicho. Muchas. ¿Podría decir algunas? Sí, mira, yo te puedo asegurar que a nosotros nos han enviado, porque acuérdate que esto se contrató una firma que se llama Guggenheim Securities, la contrató el Ministerio de Hacienda, y esa empresa pues tiene ya una lista de interesados. Sí. Ahí tú tienes empresas norteamericanas, empresas europeas y empresas asiáticas. Tú tienes que estar interesada en la central termoeléctrica de Punta Catalina porque es sumamente rentable. Es importante. O sea, tú sabes lo que significa una central termoeléctrica que representa entre el 30 y el 35% de toda la electricidad de la República Dominicana. Ahora mismo nosotros, en prueba, llegamos a representar 34%. En prueba. Digamos que el Estado se ha ahorrado ¿cuánto? Desde que comenzó Punta Catalina. Mira, de beneficio, tú puedes decir, bueno, vamos a comenzar con ingresos. Ingresos de Punta Catalina, el año pasado, 120 millones de dólares porque solamente tenía una unidad. Eso obtuvo el Estado. Ingreso por 120 millones de dólares. 120 millones de dólares por la unidad número 1. De eso tú puedes asumir la mitad prácticamente, la mitad o un poquito menos de beneficio. Las distribuidoras debieron de haberse ahorrado ya fácilmente 50, 60 millones de dólares. También. ¿Cuáles empresas dominicanas han estado detrás de esa compra? No, yo no tengo información de empresas extranjeras. Sí. Recuérdate que esto es mucho dinero. Exacto, mucho dinero. O sea, Ahora, la pregunta que yo te haría a ti, si asumimos que podemos abrir la posición accionaria de Punta Catalina para que cualquier persona compre, ¿tú comprarías acciones de Punta Catalina? Bueno, a partir de lo que usted me ha planteado, y yo creo en usted, yo compraría acciones. ¿Verdad que sí? Porque sería rentable. Porque sería rentable. Y tú pondrías... Yo lo que no entiendo es cómo el dueño, si le es tan rentable,
tiene que vender. Porque recibe por adelantado. O sea, todo. Mira, pero ¿para qué? Déjame. Yo recibiría por adelantado, digamos, 500 millones. Tengo que saber para qué. Yo Decirle a mi país, estos 500 que yo voy por ese 50% son para tal cosa. Yo te y voy no a se decir, ha dicho para no, qué. pero es que ese es el punto. Si tú quieres decir, bueno, tú lo podrías guardar, tú lo pudieras invertir, tú pudieras desmontar deuda, ya eso es otra cosa. ¿Ok? Ahora, yo te voy a decir la importancia de recibir. Todo depende de las preferencias. Mira cómo yo le expliqué a mi hijo. En ese momento tenía 5 años, ahora es un banquero en Nueva York. Oye lo que te voy a decir, cómo yo le expliqué el concepto de tasa de interés cuando tenía 5 años. Yo le digo, ¿tú prefieres una barquilla hoy o 2 barquillas mañana? Y él prefirió la barquilla hoy. Y me dijo, mira, yo no creo mucho en ti, dame mi barquilla hoy. Dame mi barquilla hoy. Precisamente. Mira qué buen ejemplo ilustrativo. Entonces, ¿por qué este país tiene que pensar que Daniel lo va y va a dejar ese cuarto ahí? No, pero el punto es, fíjate ahí, el punto que yo te estoy diciendo es la importancia de tú recibir por adelantado. Esa es la preferencia. Entonces, en vez de él recibir 2 barquillas en el futuro, en vez de tú recibir 240, recibes una buena parte. Ahora, lo que tú me estás diciendo, mira, como sociedad, un estado estable, eso tenemos que discutir, tenemos que discutir. Y yo creo que vale la pena, como sociedad. Mira, vamos a sentarnos y decir, mira, si vendemos acciones de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, todos los beneficios que tú me estás diciendo en términos de peso, de suplir energía eléctrica, de beneficiar a las distribuidoras con esos $200 millones anuales que tú la vas a beneficiar, eso se queda. Pero ¿vale la pena tú recibir por adelantado un dinero que tú ibas a recibir dentro de 40 años? ¿Y ¿Vale para la pena? qué vas a recibir ese dinero? Yo creo que esa es una discusión. Quizás tú lo que digas, mira, como estamos en medio de un proceso electoral, como ya estamos terminando un gobierno, colócamelo en un fondo. Y se coloca en un fondo. Ahora tú me dices, mira, mejor es que lo haga el próximo gobierno. O sea, también. Todo eso son cosas que se deben poner sobre la mesa. Hay otra cosa que yo quisiera Sí. su valoración. Por ejemplo, se supone que Punta Catalina está construida en terrenos propiedad privada, un contrato de enfiteusis a 50 años. Sí. ¿Cómo se puede vender correcto. en algo que está en un terreno privado sin la participación del dueño del terreno? Sí, mira, es como usted vender unos hierros, pero usted sabe que tiene que llevárselo de ahí. Sí, no, fíjate lo siguiente, el contrato de enfiteusis te da a ti la capacidad durante el periodo de 50 años de tú poder operar como si tú fueras el dueño y después tiene la opción de seguir 50 años más. O sea que ahí no habría problemas, ahí no habría ningún problema. ¿Cuánto están ganando los dueños de esos terrenos? Ahora te explico. En realidad lo que se está es un proceso de negociación. Se está en un proceso de negociación ahora para adquirir los terrenos. Porque acuérdate que la comisión le hizo una recomendación al gobierno de que adquiriese los terrenos. Recuérdate que yo fui parte de la comisión. Sí. ¿Lo recuerdas? ¿Y qué ha pasado? Hemos estado en ese proceso. Hemos estado resolviendo otros puntos importantísimos y llegó el momento ya del proceso de negociación y estamos casi ¿Está negociando la compra de esos terrenos? Sí, hay diferentes opciones. La adquisición de los terrenos. La adquisición. Hay varias formas de tú definir adquisición. La adquisición será compra, obviamente, en este caso. Bueno, tenemos varias cosas sobre la mesa. Tenemos varios elementos sobre la mesa para que finalmente la Central Termoeléctrica Punta Catalina sea la propietaria de los terrenos. ¿Cuáles son esas cosas que tienen como elemento en esa negociación? Bueno, tú puedes tener una adquisición pura y simple en términos de compra, tú puedes tener una permuta, tú puedes tener, o sea, cambio de tierra por venta tierra. De acciones. O sea, tú puedes tener diferentes opciones. ¿Pero cuál es la que se ha estado haciendo? No. O sea, se han discutido varias. ¿Y hay la posibilidad de una negociación? Sí. ¿Se discutió? No, de negociación la hay. Cierre es lo que tú me estás preguntando. Perfecto. Si hay posibilidad. Sí, sí, hay posibilidad. ¿Se ha discutido o ha tomado en cuenta el Estado dominicano sencillamente apropiarse de los terrenos y pagar el justo precio? Sí, bueno, esa es la adquisición. Sí, una adquisición pura y simple. Claro. Sí. Claro. ¿Y por qué no se hace esa? No. Porque es mucho más barato adquirir los terrenos mediante decreto y pagar el justo precio que negociar. Sí. Yo estoy seguro que si se va a negociar con los dueños va a haber que pagarle el triple. Sí. No, de lo que... No. Óyeme, tú no me conoces entonces. No, pero no eres tú, hermano. Sí. Pero que tú no me conoces. Es que yo, cuando yo negocio, es que yo no estoy en un lugar donde yo no negocio. Ok. Óyeme, la negociación tú la estás encabezando. Óyeme bien. No, si la encabezas tú, yo lo creo. Óyeme, es que tú no me has visto negociando a mí. Pregúntale a los carboneros cómo yo estoy comprando el precio del carbón. Ok. O sea, pregúntale. No, yo estoy partiendo de que se supone que en 2 meses ya tú no estarás ahí. Sí, bueno. Porque tu misión habrá cumplido. Sí, es correcto. Yo voy a cumplir, yo voy a poner en marcha estas unidades. Habrá una situación donde ya se diga, bueno, vamos a continuar
ya el proceso de, ya sea de venta de acciones o ya sea de colocar con un nuevo gobierno, un nuevo administrador. O sea, eso y es ya así. no estará Jaime. Sí, pero ya estará negociado. Cuando La llegue el nuevo adquisición, gobierno ya estará todo negociado. Sí, sí, el objetivo es adquirir el terreno antes de que concluya. Sí, pero sí, no a través de sencillamente la expropiación por parte del gobierno, declararlo de utilidad pública. Fíjate lo siguiente, pues, es que es lo que te señalo, hay varias opciones. Pero esa es la mejor. No, bueno. Declararlo de utilidad pública, la más barata. No, la que vamos a tomar, ese es el punto, vamos a tomar la más barata, eso yo te lo aseguro. Vámonos a una segunda pausa comercial, regresamos en 2 minutos. Bien, continuamos en esta interesantísima entrevista con Jaime Arístide Escudero. Muy edificadora e interesante. Antes de ir a una pausa, usted tenía la palabra. Sí, mira, yo creo que la Central Termoeléctrica Punta Catalina es una inversión muy positiva para el país. Va a ayudar a que el sector pues se modernice, el sector eléctrico. Ya lo hemos visto con casi 700 megavatios de las 2 Quisqueya y las 3 Cogentrix que se van a convertir a gas natural, y eso se le debe a la entrada de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Vamos a ayudar a que mejore significativamente lo que es las finanzas de la distribuidora de electricidad. Y recuerda lo siguiente, la mitad, desde el año 2000 al año 2018, la mitad de la deuda se explica por el déficit del sector eléctrico. Y esta empresa, en términos del aporte que va a hacer al sector eléctrico, en términos de beneficio para el Estado, reduce a la mitad el déficit. Para recoger, retomando el tema, usted dice que cuando Danilo venga a terminar su periodo ya estará negociado el aspecto que tiene que ver con los terrenos. Sí, esa es nuestra expectativa. No una expropiación, o todavía no existe. No, es que fíjate lo siguiente, es que yo te he colocado varias opciones y te dije que vamos a irnos a la que sea la mejor. La mejor es la más barata en este caso. La más barata es la expropiación pura y simple y pagar el justo precio. Yo te voy a decir lo siguiente, cuando tengamos el resultado final, tú verás que va a ser la mejor. Bien, mire, ¿en qué está lo de la demanda que tenemos en tribunales internacionales? ¿Se ha consensuado, se ha negociado? Porque eso va a incidir de una forma directa en el precio de la venta. Correcto. Mira, ellos nos demandaron por 708 millones de dólares. Ellos han subido a 973 millones de dólares esos reclamos. Han seguido, ¿y por qué han subido? Porque han ido haciendo ajustes, de los montos, porque la extensión, recuérdate que ellos debieron haber terminado en el año 2017. Hubo una extensión hasta el año 2019, hay 2 años. Entonces, cuando ellos hicieron el ajuste, la demanda con los 708, ellos tenían previsto terminar en el año 2018, no terminaron. Entonces, esa extensión, ellos dicen que es responsabilidad, ese atraso, del gobierno dominicano. Entonces, vamos a estar peleando contra 973 millones de dólares. ¿Cuándo podría haber una conclusión sobre esos diferendos? Mira, estamos en un proceso de discusión con ellos y estamos ahí luchando al máximo contra esa decisión. ¿Tiene el Estado Dominicano posibilidad gananciosa en esto? Mira, yo creo que el Estado Dominicano va a salir lo mejor posible de este proceso. O sea, esos 973 millones de dólares o los 708 original que ellos plantearon, no lo vamos a pagar. No vamos a pagar esa magnitud. No. Es una gran noticia. Nosotros vamos a pelear al máximo estos recursos. O sea, nosotros hay que señalar que una parte de estos fondos es porque se le hicieron modificaciones al proyecto. Se le hizo una modificación a la altura del muelle, se le hizo una modificación al sistema de descarga de agua, se le hizo una modificación a los terrenos, se le elevó la altura al terreno. Todo eso genera costos adicionales. Eso está ahí y eso lo hemos estado evaluando. Y en términos de los atrasos, obviamente que hay que determinar de quién es la responsabilidad de los atrasos. Cuando nosotros lo investigamos en la comisión, decíamos no tenemos certeza de quién es la responsabilidad, si es del gobierno, esos atrasos, o es del contratista. Todo eso se ha estado discutiendo. No puedo dejarte ir sin antes preguntarte, porque tú eres un experto brillante en economía. El Banco Central dice que la economía creció de una forma esplendorosa, 5,1%. ¿Cuál es tu valoración sobre la economía del país en sentido general? Volvemos a crecer entonces por encima de lo que es el crecimiento potencial. El crecimiento potencial es el 5%. Con un crecimiento del 5.1% estamos creciendo 10 veces en lo que creció América Latina en promedio, que fue 0.5. Estamos creando empleo, estamos favoreciendo lo que sería la mejoría de las condiciones de vida de la población.
se está reduciendo continuamente lo que es la incidencia de pobreza. Nunca antes en un periodo de 8 años se había reducido tanto la pobreza. ¿Cómo se logró, Jaime, eso en este año con un clima, digamos, de turismo sumamente Exacto, adverso correcto. y con un clima político Correcto. tan adverso? ¿Cómo hicieron esa magia? Mira, el sector construcción mejoró bastante, el sector construcción siguió elevándose, el sector comercio siguió mejorando, es decir, que compensó en algo lo del turismo, pero no todo. Fíjate que el año pasado crecimos 7, el antepasado. Construcción creció un 85%. Sí, no 85 no. Es lo que dicen los datos del Banco Central. Sí, no. Que yo quisiera que me explique cómo crece tanto la construcción Sí. con, pero con una funda de anualmente, cemento, por ejemplo, a anualmente. 340 pesos. Sí, pero tú puedes encontrar la cantidad de proyectos que se han ido poniendo en marcha. Yo te puedo, desde mi ventana, en mi casa, yo te puedo contar 5 grandes proyectos que se están ejecutando ahí en Naco, por ejemplo, justamente detrás de mi ventana. Sí. Entonces, el sector construcción ha aumentado muchísimo. Ahora, lo más importante de todo esto, que esto refleja también la política monetaria que se ejecutó desde mediados de año, que estimuló la demanda. Recuérdate que ante la desaceleración del sector turismo, el gobierno ejecutó una política más expansiva desde el punto de vista monetario para darle cabida al sector privado que pudiera expandirse todavía más rápido. Bien, crecimiento económico altísimo, desarrollo económico. ¿Usted ha visto Claro, algo? la reducción de la incidencia de pobreza. ¿Por qué? Porque si antes tú tenías una persona trabajando y ahora tienes 2 personas trabajando, eso significa que se colocan por encima de la línea de pobreza. En un hogar donde tú tienes 2 personas trabajando, tú puedes tener la posibilidad de reducir la pobreza de una forma muchísimo más rápida. Por eso la importancia de que se aumente también la participación de la mujer en el mercado de trabajo. Y eso se ha logrado ¿con qué? Por ejemplo, con la tanda extendida. La gente no entiende la importancia de la tanda extendida. Un muchachito antes, a las 12 del día o antes, estaba en la casa dando carpeta. Ahora es a las 4 de la tarde, 5 de la tarde que llega el muchachito. Entonces, ¿qué ventaja tú tienes con eso? Tú tienes una ventaja de que la mamá puede ir a trabajar y después busca a su muchachito. Y de que el Estado le está dando la comida. Le da la comida. Óyeme bien, Y lo le tiene da el ahí en desayuno, unos cajones merienda para y comida. vivos. Sí, Exactamente. óyeme, y le da enseñanza y va a ir mejorando cada vez más. Es un gran aporte del Estado Dominicano al bienestar de la población. Pero hay algo en lo que casi todos los economistas buenos, te incluyo porque eres excelente, Gracias. están de acuerdo. Es que el año que viene o este año, Ajá. en términos económicos, es difícil, no importa quién gane. Mira, ¿Cuál es el augurio suyo? Mira, yo creo que lo que tiene que hacer el próximo presidente es ejecutar una política similar a la que se ha estado ejecutando en los últimos 8 años. Respeto por las finanzas públicas. Sí, respeto por las finanzas públicas, una buena política monetaria y darle participación al sector privado en la economía. O sea, que sea el sector privado el motor, porque recuérdate que el 85% del crecimiento lo explica el sector privado. Y continuar también con ese esquema de Danilo de endeudamiento, No. o eso tiene que eliminar. Fíjate lo siguiente, vuelvo y te repito, Danilo lo que ha logrado es reducir el ritmo de endeudamiento. Entonces lo que hay que ahora seguir logrando es seguir disminuyendo el déficit público. Si tú logras disminuir el déficit público hasta colocarlo, por ejemplo, en un déficit de un 1%, tú comenzarías a desmontar la deuda pública. ¿Qué implica para el país la colocación de 2.800 millones en bonos soberanos a Sí. 5 meses de cambio de gobierno? Sí, 2000 no, porque acuérdate que eso no es que el gobierno lo va a utilizar todo ese dinero. No, claro que Eso- no lo va a eso es- utilizar, sí. pero hay compromisos. Sí, pero ese es el momento ideal porque ahora y yo te puedo enseñar, yo tengo amigos en Wall Street que me dicen, Jaime, este era el momento. Y te puedo enseñar lo que me dijeron. O sea, ellos anoche me estaban diciendo, y le pregunté, oye bien, ¿qué te pareció la colocación soberana de la República Dominicana? Dice, mejor de ahí se daña. Dice, está sumamente... Eso te lo dijo un eficiente. amigo de Wall Street. De Wall Street. Dice, el GDP de República Dominicana pinta una historia muy buena relativa al resto de la alternativa de inversión. Y entonces, yo le digo que lo importante es que el próximo gobierno mantenga la estabilidad. Dice, tiene que mantener ambas cosas, la estabilidad macroeconómica y tiene que mantener ese ritmo de crecimiento. No hay que hacer mucho. Steady as she goes. O sea, mantenerla estable. Como va. Exactamente, mantenerla como va. Eso me está diciendo este amigo. Como dicen aquí, dice, pero dicho al hecho, obviamente, dice, cuando vengas a Nueva York, hablamos en detalle. O sea que el gobierno que venga debe seguir la política económica de Danilo Medina. Sí. Tiene Eso es lo que hacer. usted le recomienda. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Si tú tienes un gobierno que de repente se dispare con un déficit de 4 o 5% del Producto Interno Bruto, tiene problemas. Si tú tienes un gobierno que de repente ejecute una política monetaria extraordinariamente expansiva, sin tomar en consideración otros elementos de la economía, puede generar problemas con el tipo de cambio. Si tú tienes una economía donde tú
quiera sustituir al sector privado como el principal motor del desarrollo, creándole trabas, tú tienes un problema. O sea, tú tienes que facilitarle que sea el sector privado que siga expandiéndose. Porque, como te señalé, el 85% del crecimiento de la economía lo explica el sector privado. Usted es buen economista, mejor matemático, sabe de econometría y todo eso se relaciona con la economía social. Usted en sus estudios no ha visto algún tipo de proyección. ¿Por qué no incide la economía en la delincuencia y la criminalidad en República Dominicana? Mira, yo creo que ese es un punto importante. La pobreza ha disminuido más de 17 puntos porcentuales, ha disminuido la pobreza. Es uno de los países en la región que más ha reducido la pobreza en los últimos 8 años. Y el tema de la criminalidad, el tema, sin lugar a dudas... Ha disminuido la pobreza 17%. Sí, 17 pero la pobreza de quién, mi porcentuales. hermano Jaime. No, si tú la ves, tú lo ves. Sí, la mía por la mía. Sí, no, tú por has ejemplo. mejorado. Usted ha Yo mejorado. no, Usted que voy a mejorar. Al contrario. Usted ha me mejorado. está llevando el... No, tú sabes bien que no. Perdón. Tú sabes bien que no. Tú sabes bien que no. O sea, tú siempre vas a querer más. Siempre vas a querer más. Ese es algo innato del ser humano. Siempre querer más. Pero tú tienes que ser consciente de que en los últimos 8 años la sociedad ha mejorado. Tú te comparas ahora con hace 8 años y ha mejorado. La criminalidad, un gran esfuerzo hay que hacer. Hay temas en la sociedad que tenemos que poner. El tema de los feminicidios, la violencia de género, todo eso son Usted temas. hice la pregunta ponerlos. por eso, porque quisiera en términos económicos, ¿cómo se puede conectar esos esfuerzos que ayuden a reducir? Sí. Desde tu ángulo, ¿qué hay que dándole hacer? oportunidad a los jóvenes, dándole cada vez más oportunidad de que puedan crear sus negocios, no solamente que consigan un empleo, que puedan crear un negocio y que ellos puedan generar ingresos. Pero para eso hay que seguir invirtiendo cada vez más en educación, mantener a los muchachos en la escuela, hay que reducir la deserción escolar de los jóvenes, de los varones principalmente. Por eso es que las universidades ya están llenas de mujeres, principalmente. Sabemos que hay que hacerlo, pero el cómo hacerlo es lo que me gustaría tu valoración. Es continuar con la política actual. Porque, fíjate, cuando tú dices que tú mantienes desde más chiquito a los estudiantes más horas en una escuela, tú estás logrando aumentar la probabilidad de que se queden. Todos esos modelos econométricos que tú señalas, todo eso lo he estimado. Desde la importancia de la educación inicial, que son las estancias infantiles, hasta la tanda extendida, todo eso se ha evaluado. Claro que eso pero no que tiene tú un me lo impacto. planteas de una forma tal que todos los resultados dan como que tuviéramos que continuar con Danilo. No. Y eso es tenemos que imposible continuar ya. con su política económica y su política social. Eso es diferente. Bueno, con esa diferencia hemos terminado nuestro programa por el día de hoy. Para mí un inmenso placer, hermano, tenerte aquí en mi programa Verdades al Aire. Un placer, Para mí. hermano mío.